Bienvenidos, espero que estén súper bien. Hoy tengo un invitadazo especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy padre. La verdad es que van a conocer hoy a uno de los mejores psicólogos que conozco, que estudié con él y que siempre me ha impresionado la forma en la que puede opinar acerca de los temas tanto sociales como los temas de actualidad, salud mental y todas estas cosas que a nosotros nos importan. Entonces tenemos hoy con nosotros a mi amigo y colega Enrique Arroyo. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué onda, Emma? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Suena padre, ¿no? Y además de eso, pues por invitarme a tu espacio. Digo, lo platicamos hace un par de días y la verdad es que me siento emocionado y pues con ganas, ¿no? De que pues como que esta dinámica sea fructífera, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, como te decía, a mí siempre me han gustado mucho la forma en la que opinas, mucho la forma en la que tú manejas como este diálogo acerca de temas tanto triviales como el tema que vamos a hablar hoy, que el tema que vamos a hablar hoy y que estoy muy interesado en conocer tu opinión porque ya había visto algo que habías escrito en Facebook acerca de la salud mental con esto que pasó en el partido de Querétaro contra el Atlas, ¿no? Fue una situación bastante Sí, eh, difícil porque sí te conmueve, sí te da coraje, sí es como tienes mucha empatía con las familias, con las personas lesionadas, con esto que se decía que no había y después que sí, que fueron incluso muertos. Entonces, sí es muy sí, importante para mí el que toquemos este tema porque desde nuestro ejercicio, que es la psicología, es súper importante ponerle atención y tener el foco en esto. sí. Sí, amigo, pues sí, la verdad es que ya yendo directamente hacia la situación y bueno, dándole un poquito como de contexto, ¿no? Para los que a lo mejor no estén Sí, sí, claro. enterados bien de lo que sucedió. El fútbol mexicano no es para muchos el fútbol más vistoso, ¿no? Según mi perspectiva. A mí la verdad es que sí me gusta, o sea, soy aficionado del fútbol, eh, pero lo que pasó el día 5 de marzo, me parece, Sí, cinco. fue un sábado. Jugaban Querétaro contra Atlas en el estadio de Querétaro, bueno, en la ciudad de Querétaro, en el Corregidora se llama el estadio, y pues hay una bronca entre barras. Las barras son estos grupos de animación, eh, pues, ¿cómo llamarlos? Ultra apasionados, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera. Y pues derivó en como dices, ¿no? Una situación eh, terrorífica, o sea, no tengo palabras diferentes para mencionarlo, fue terrorífico, fue algo, como tú mencionas, ¿no? O sea, viste los videos que deseo o hubiera deseado nunca ver, ¿no? Porque fueron videos bastante duros y donde, pues, te das cuenta de que los límites para, para las masas, ¿no? En este caso, para un grupo de aficionados a un deporte, pues no, los límites no existen, ¿no? No sé hasta qué punto, y digo, cada quien tendrá sus criterios, ¿no? Hasta qué punto el hecho de sentirte apasionado y ser aficionado de una actividad, no solamente de un deporte, sino de cualquier actividad lúdica o ¿no? Pueda eh, o te lleve a actuar de esa manera. La verdad fue una situación lamentable y que creo que necesita pues verse como un antecedente ante las consecuencias que puede derivar, ¿no? Y, ¿sabes? Ya haciendo una investigación más amplia y más centrados en este tema,
ya estas manifestaciones de violencia ya tienen bastantes años, no es algo reciente, no es algo que haya empezado ese día en Querétaro. Y a veces me sorprende mucho cómo, cómo damos por sentado ese tipo de cosas. El de, bueno, ya pasó, fue algo de un encuentro de, pues de barras, se pelearon y todo sigue después al mismo día, ¿no? A lo mejor te conmocionas porque mm, no sé si recuerdas algunos partidos Pumas América donde murieron gente me parece que en los túneles, ¿no? Aplastados, gente Sí, en diversos partidos, por ejemplo, estos que son también muy, muy vívidos, como podría ser un clásico regio. Pero sí tenemos ya que sí, empezar a ver qué tenemos que hacer como sociedad, como profesionales de la salud, ante estas cosas, ¿no? Ante estos focos que te dicen, oye, Federación Mexicana, mira, ya no es un hecho que pasó el sábado 5 de marzo, sino pasó hace 2 años, pasó hace 5, ¿no? Pasó hace casi 9 años un suceso similar. Entonces, no sé si sí, tú y has que visto sucede que haya cada fin de cambiado semana, algo. amigo. Sí, digo, en pequeños Fíjate, grupos a lo mejor, ¿no? Pero pasa. perdón. No sé si sí. Sí, 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 sí. De hecho, o sea, tú vas a un estadio de fútbol y honestamente, si vas a un estadio de fútbol de visita, no te puedes llevar la playera de tu equipo, ¿no? Y como dices, es algo que está normalizado. O sea, está normalizado el tema de que eres un, eres un blanco de violencia. Si en un sentido estricto no formas parte o más bien piensas diferente al que está enfrente de ti. No sé si me explico. O sea, si tú le vas a Pumas y yo le voy a Cruz Azul, y de pronto yo te veo con una playera de Pumas, o sea, está normalizado que haya la probabilidad de que alguien te agreda físicamente, ¿no? Y fíjate, yo creo que, y ya tocando el tema, tocando temas ya más como más profundos al respecto de esto, platicaba con un par de compañeros un día y yo les explicaba una teoría que tengo sobre el por qué a veces somos tan apasionados algunas personas a los deportes, ¿no? En este caso al fútbol. Y mi teoría es que en una sociedad en la que vivimos, ¿no? En donde el, el expresar emociones es tan complejo, ¿no? O sea, es tan complejo porque no lo aprendimos, no se nos enseña en casa. A la gran mayoría de la población no se le da o no le damos el peso que tiene el hecho de expresar emociones. Y en un día a día, en un ajetreo, en una sociedad en donde nos encontramos con limitaciones de muchas índoles, el ver, el concentrar a una masa, y no solo una masa, sino vamos a verlo de manera individual y después ya lo podemos como multiplicar. Mi teoría es, si tú a un hombre que tiene la imposibilidad o no tiene las habilidades para poder expresar esas emociones en su día a día y canalizarlas de manera positiva, lo sientas frente a su televisor o lo llevas a un estadio de fútbol a, a presenciar un partido, estás poniendo el escenario perfecto para que ese cúmulo emocional eh, surja en ese momento, ¿no? Eh, no sé si has tenido la oportunidad de acudir a la lucha libre, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente sabe que vas a ver a la lucha libre y no porque seas un purista de la lucha, ¿no? O sea, porque saben que ahí vas a desestresarte. O sea, la idea central del ser público de lucha libre es ir a gritar y a mentarle la madre al luchador que ni siquiera conoces, ¿no? Eso es un liberar algo emocional. Y creo que el fútbol cumple esa función a veces en muchas personas. No es que necesariamente seas un aficionado pura sangre, por llamarlo de alguna manera, del fútbol, sino eres alguien necesitado de expresar esas emociones. Te encuentras con pares que piensan igual que tú, que apoyan la misma causa que tú, que usan la misma playera que tú,
Y entonces no existe una restricción para poder gritar un gol, para poder mentar a la madre, para poder ponerte a llorar, porque tu equipo perdió, ¿no? Entonces creo que esta situación está como hacia adentro o hacia lo profundo, construida en varios niveles. Y yo creo que uno de los niveles más profundos es esta incapacidad de poder expresar esas emociones, ¿no? En un Sí, escenario diferente. sobre todo cuando decías esta ecuación donde, como dices, es alguien que no tiene estas habilidades para poder expresar emociones. Porque sí vivimos aunque suene como a la Ujú. película del Guasón, vivimos en una sociedad donde, donde sí estamos acostumbrados a no expresar emociones y a veces esto se asocia mucho con la parte de los hombres, de que los hombres, ¿no? Hombres con N, Ujú. ¿no? De que los hombres no son los que expresan emociones, los que no pueden liberar más que otra cosa con la agresión. Pero pienso que va más allá. Como sociedad realmente no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos. Tú lo puedes ver en cuestiones como, no sé si a ti te ha tocado participar, por ejemplo, en algunas entrevistas cuando estás ofreciendo algún servicio a otra persona y en lugar de rechazarte te dice, ah, sí, le hablo luego, porque no quieres ser responsable de la emoción de alguien más, porque tú crees que se va a sentir mal o se va a enojar contigo. Entonces, sí estamos muy acostumbrados a dejar de lado las emociones por lo que pensamos que pueden creer los demás. Esto en una persona que a lo mejor tiene buena educación en el sentido de que conoce los límites, sabe qué cosas están en lo correcto y que no, quizá no tenga tanto problema, aunque sí es un problema no expresar emociones, pero mientras tengas otros catalizadores, va a estar quieto ahí este tipo de agresividad. Pero ¿qué pasa cuando tienes la ecuación de un Sí, supergrupo donde tú puedes, como decías, mentar a la madre al jugador, al entrenador, al luchador, y nadie te va a decir nada porque estás respaldado por el grupo? Ahora vamos a trasladarlo a esta parte a través del fútbol, ¿no? Tienes tu escudo que es tu playera y puedes atacar al otro grupo, ¿no? Porque en teoría y como funcionan los grupos es que hay el endogrupo, que es el grupo donde tú estás, y el exogrupo, que es el grupo externo. Entonces, los endogrupos se protegen a sí mismos del exogrupo. Entonces, en este caso, el endogrupo, pues llámale Cruz Azul, llámale ser fan de Pumas, del América, de quien tú quieras, y el exogrupo son todos los rivales. El problema es cuando ya trasciende el decir, oye, pues sí tenemos una rivalidad, pero la rivalidad es futbolística, porque siempre esta expresión muy del argot del fútbol de que te tienen de hijo, ¿no? Entonces, está bien, pero sí, ¿a qué punto ya pasa? Ya pasa de no solo es se queda en la cancha y de que te ganó, porque al final de cuentas vamos a ser muy honestos, nos puede doler mucho a lo mejor que pierda nuestro equipo, pero al otro día se acabó, o se acabó el partido, apagas la tele, sí. sientes tristeza y tu vida tiene que seguir, pero ¿qué pasa con estas personas que ya no pueden controlar esto, ¿no? Sí, y creo que, mira, para los mismos jugadores, o sea, a los que tú defiendes con capa y espada y que buscas salvaguardar el honor de tu grupo, ¿no? O sea, a esos güeyes no les Ujú. importa, ¿no? O sea, ellos terminan el partido y se juntan con sus cuates del otro equipo, ¿no? Y ellos se van a comer, se van a cenar, ¿no? Son cuates y está bien. Eso es lo que tiene que ser el fútbol, ¿no? O sea, de manera estricta, el fútbol es un deporte, es un juego, o sea, un juego que no tiene que extrapolarse a la vida. Mucha gente y muchos románticos y puristas de fútbol pueden decirte que el fútbol es un símil a la vida y no es cierto. Bueno, desde mi perspectiva no lo es, ¿no? O sea, es un deporte ya. Eh, y sí, yo creo que lo que mencionabas es súper importante al respecto de los catalizadores, ¿no? Creo que una de las grandes tareas de los profesionales de la salud, pero más que de los profesionales de la salud, yo creo que de la gente que está al frente hoy de de la población, o sea, me refiero al gobierno como tal, ¿no? O sea, deben de voltear a ver este tema de las emociones como
casi una materia de tronco común en todas las escuelas, ¿no? O sea, y no solamente en la educación formal de una escuela, sino extrapolarlo a la casa, o sea, las familias, los niños, los adultos, todos tenemos las necesidades, todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades emocionales, ¿no? Y entonces creo que la difusión de esta información, y me gustaría, digo, ahorita se me está ocurriendo una idea y quiero preguntártela y tocarla contigo porque me parece que también eres una persona que tiene un criterio eh, bastante amplio para tomar este tipo de opiniones de una manera positiva. O sea, creo que hoy estamos ante un mar de posibilidades al respecto de la salud mental. Y te cuento cuál es mi idea también y cuál es mi teoría, ¿no? Eh, Según mi perspectiva, todo viene a raíz de la pandemia. Y es una pandemia que nos enclaustró y que nos enseñó cosas que no conocíamos de, de lo cruda que puede ser una enfermedad, ¿no? Estadísticamente, la tasa de mortalidad aumentó muchísimo por temas de enfermedad. Y, y más allá de los números, muchas familias, mucha gente cercana se enfrentó a la pérdida de familiares, se enfrentó a situaciones adversas durante la pandemia y derivada de la enfermedad, ¿no? Entonces, mi idea y mi teoría es que la pandemia, como, como ya viéndolo a nivel, no sé si puedo decirlo como macro, ¿no? La pandemia no solo trajo cosas negativas, y creo que es como la antesala de voltear a ver a la salud mental como una prioridad, ¿no? Eh, Platicaba con ciertos colegas que se dedican estrictamente al tema de la salud mental y me decían que la siguiente pandemia es una pandemia de estrés postraumático, es una pandemia de ansiedad, ¿no? Es una pandemia que no se va a ver en términos hospitalarios quizá, o sea, no, o a lo mejor no tan grande como fue el COVID, ¿no? Pero este, creo que es una antesala o es un pasito antes de tomar a la salud mental en serio, como debe de tomarse, o sea, porque creo que, a ver, y no estoy intentando debatir teorías sobre el feminismo actual, ni sobre la lucha de clases, ni sobre nada similar, ¿no? O sea, mi idea es plantear una idea o una teoría en donde toda la violencia que hoy vivimos, en los escenarios en los que tú me digas, son o es causada por una pues nula atención a algo que tendría que ser prioritario, ¿no? Que es la salud mental. Entonces, pues creo que la pandemia es como este incendio forestal, ¿no? Que termina con muchas cosas, pero al final de esto la tierra se vuelve fértil nuevamente, ¿no? Y empiezan a crecer flores y frutos de este incendio. Y creo que la pandemia, uno de los frutos que nos puede dar, si es que nos enfocamos en él, es esta, y no solamente nosotros, o sea, no quiero responsabilizarnos a nivel micro, o sea, la gente que tiene hoy el poder en sus manos y los presupuestos para poder impulsar reformas y políticas al respecto de esto, tendría que ver esto como un escenario perfecto para darle a la salud mental el peso que tiene y que debe de tener, ¿no? Y la verdad es que quiero rescatar este punto que decías, de que a veces no es tanto como que, o no sé cómo tú lo has visto, pero a mí lo que sí me parece muy importante es esto de, ¿por qué los psicólogos no hacen nada? Si hablan de salud mental, ¿por qué no se dedican a hacer algo? Pero realmente, como tú decías, quienes tienen los recursos es el gobierno, porque a final de cuentas, digamos, imagínate que nos unimos 100 psicólogos de distintas facultades. Y decimos, no, pues hay que hacer algo por la violencia. Pero tenemos que evaluar estas comunidades que son realmente violentas, porque todos sabemos dónde vivimos, qué colonia, qué calle.
es la más violenta, porque hay mucha delincuencia, Sí, porque venden droga, por lo que tú quieras, pero sabemos dónde están y son cosas que si nosotros sabemos es casi un hecho que el gobierno o la policía lo sabe. Pero decimos, bueno, nos juntamos, pero después ¿qué? No, pues es que mira, yo no sí puedo, pero los miércoles no, porque tengo tal cosa, tengo tal trabajo, entonces no. No, es que yo trabajo en tal hospital y ese día tengo un paciente. Entonces, de esos 100 a lo mejor disponibles que sí pueden, a lo mejor van a estar 15, pero igual no siempre, porque tienen otras cosas que hacer, porque tienen que buscar qué comer, alimentar a sus familias. Entonces, por eso es que por eso es que se le exige al gobierno, no precisamente porque nosotros como especialistas o como personas que estudiaron psicología o algún posgrado no tengan la habilidad o las ganas de hacerlo, sino porque necesitan recursos y aparte necesitas desplegar una cantidad importante de, no solo de profesionales de salud, sino de material, de que la gente se informe, de que estés comunicando a las personas, tal día vamos a hacer tales evaluaciones, pero parece que a veces las evaluaciones, a veces el hacer estos programas preventivos, pareciera que es algo muy exigente, pero realmente si lo ves desde el punto de vista de cuánto te puede evitar como sociedad los problemas que te puede evitar, sale mucho más barato que, que, que realmente apagar el fuego, ¿no? Como tú decías, bueno, pues es un incendio forestal, pero este incendio llamado violencia, llamado violencia en la sociedad mexicana, porque cada sociedad tiene distintos niveles de violencia, pero en especial en la nuestra, sí ya lleva aprendiendo, más bien prendido desde hace mucho tiempo. sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, el tema de gobierno, o sea, y lo digo con, creo yo, con mucha ignorancia porque no conozco sobre la creación de políticas ni de salud pública ni similares, pero, o sea, lo que sí entiendo es que hay recursos para ponerte un psicólogo por grupo en una primaria, ¿no? Y el gobierno tiene la lana para pagarle a psicólogos y darle salarios dignos a gente que se dedica a temas de salud, ¿no? Lamentablemente hoy no sucede, o sea, y no sucede a nivel, a los niveles de salud que tú me digas, ¿no? O sea, hay médicos que pues ganan súper poquito dinero, ¿no? Y creo que es chamba, sí, del gobierno darle ese peso pues, a esta necesidad de la sociedad, ¿no? De decir, oigan, pues la violencia nos está comiendo, ¿no? La violencia se está apoderando de cada una de nuestras casas, de los escenarios laborales, de los escenarios escolares, de los escenarios eh, sociales en general. Pues, güey, necesitamos pues mucho empuje, necesitamos que volteen a ver esto como un problema real. Y creo que también tiene que ver mucho con el tiempo y con las generaciones, ¿no? Hoy creo que tenemos, y puedo decir que es gente de nuestra generación la que se ha atrevido a cuestionar, oye, güey, sí es cierto que por ser hombre, no debo de llorar, por ejemplo, ¿no? Mm, claro. Y no estoy hablando de otras cosas, ¿no? Estoy hablando del ser hombre, porque así se nos fue enseñado, ¿no? O sea, güey, sí es cierto que decir no, como decías hace rato, ¿no? O sea, en el momento de que tú te están ofreciendo un servicio, el hecho de decir no nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y creo que esos nos han costado más a la postre que decirlos en el momento, ¿no? En el escenario que tú me digas. Entonces, creo que sí estamos o tenemos hoy la capacidad de, primero, de informarnos y después de cuestionarnos si es cierto que las cosas como se nos enseñaron en su momento eran las correctas, ¿no? O sea, hoy yo te digo, yo soy un güey que va a terapia, ¿no? Que llora casi, o sea, 2 de 3 sesiones, ¿no? Porque son cosas que de pronto te das cuenta y dices, ay, güey, ¿cuánta falta nos hace, ¿no? O sea, recibir esta dosis semanal de ayuda a la salud mental, ¿no? Entonces creo que es algo que todos debiesen tener el acceso a y se tendría que dar el foco de impulsar.
a los profesionales de la salud a darle a la gente pues todo este flujo emocional, ¿no? O sea, regresando como al principio del tema del fútbol. Si estos cabrones que se agarraron o sea, que masacraron salvajemente a los güeyes que traían la playera del otro equipo, si hubiesen sabido expresar emociones, esa es mi teoría, evidentemente, ¿no? Si hubiesen sabido expresar emociones y tendrían esta empatía y este criterio un poquito más abierto, o sea, sabrían pues que eso no está ni cerca bien. Ya hay güeyes que estaban orgullosos, que postearon fotos en Facebook con trofeos, ¿no? Y sus trofeos eran las playeras sangradas del otro equipo, o sea, y habían grupos en Facebook que decían, güey, nosotros vamos a las barras a agarrarnos a madrazos, ¿no? Y esa es la idea, o sea, estoy buscando el catalizador en donde ir a sacar, pues eso que no puedo sacar en otro lado, ¿no? Sí, creo que esta parte que decías y este punto de los trofeos, ¿hasta qué punto ya se ha deshumanizado la sociedad? O que ya hemos deshumanizado a la persona que tiene una playera diferente a la mía, a una persona que tiene un, un gusto diferente al mío. Entonces llega un momento en que como nosotros deshumanizamos y la violencia hay que tener una diferencia muy clara entre la parte de la agresión y la violencia. ¿Por qué? Porque a veces sí necesitamos generar algún tipo de agresión para defendernos. Si alguien nos está atacando, si alguien nos está intimidando de alguna manera, a veces esta parte de la agresión, que puede ser de distintas índoles, nos sirve para poder alejar ese peligro de nosotros, porque es parte de nuestras emociones y es parte de nuestro sistema nervioso. Pero Sí, cuando ya esta agresión ya pasa a un hecho de violencia, cuando ya el que alguien esté tirado en el suelo, ya desarmado, ya no se puede parar por el dolor, lo lastimaste muy fuerte, cuando llegas a rematarlo, cuando llegas a darle una patada en la cara, en la cabeza, cuando lo puedes dejar paralítico, ¿no? De un golpe que se le pudo a lo mejor quitado en una semana, va a cargar algo que va a tener que ser de por vida, como es alguna parálisis, ¿no? Por algún golpe en alguna zona que controla la parte del movimiento. Entonces, creo que esto ya va más allá, ya va más allá de solo lo que habíamos dicho de, bueno, pues es que son, como tú decías, son personas que ya no tienen esta, este, como esta habilidad de sacar sus emociones bueno, entonces, como te decía, y esta parte de estas personas no tienen estas habilidades para poder expresar sus emociones de otra forma, pero me parece que lo que se tendría que hacer, y quisiera yo conocer tu perspectiva en este aspecto, yo teniendo ya a estas personas capturadas, sí me comunicaría con algún especialista de, que conociera a lo mejor la parte del cerebro, la parte social, que se hiciera una evaluación de estas personas, qué onda con su empatía, qué onda con su mente, con su cerebro, con su contexto, porque esto también es importante entender y quizá alguna muletilla de psicólogo es depende, ¿no? Depende del contexto, depende de su salud, depende. Nunca es algo definitivo. Entonces, yo lo quería sí, sería, bueno, ya los tengo acá, ¿no? Ya los tengo privados de su libertad porque cometieron un delito, ¿no? Entonces ya los tengo, y entonces vamos a estudiarlos, vamos a ver qué pasa con su cerebro, qué pasa con su contexto, qué pasa con su parte con su con su parte psicológica, que haga una batería de pruebas, que se hagan diferentes evaluaciones por parte de diversos especialistas, no solo la psicología, y que con esto podamos explicar más acerca de la violencia de este tipo de personas y decir, oye, mira, es que estas personas tienen un contexto en el que cual los papás no tienen buena comunicación con sus papás, tienen un estilo de crianza de tal forma,
Ellos tienen en los estudios a lo mejor de imagen cerebral, ellos tienen la parte de los frontales no tan desarrollada, ¿no? Que es uno de los partes donde nos tiene el frontal la parte también de poder nosotros controlar nuestras conductas. Entonces, ya nos vamos explicando cada una de las partes y se presenta esa información para que yo la sociedad y con eso empezar, como decías, a generar los nuevos planes de educación. A ver, vamos a hablar de métodos de crianza. Vamos a involucrar más a los padres en la escuela. Vamos a hacer que los niños conozcan más la empatía. Vamos a ver cuál es el grado de deshumanización que tenemos como sociedad. Y eso va a ir cambiando. Obviamente en algo muy utópico, porque no va a pasar. Pero si quisiera ver tú, Enrique, ¿qué harías? ¿Cuáles serían las decisiones que tú tomarías con estos sucesos, con esta información? Sí, bueno, primero, creo que hablando meramente de la Liga Mexicana, o sea, de la Liga MX, creo que las medidas fueron tibiecitas, ¿no? O sea, según mi perspectiva, debieron ser más estrictas y al final de cuentas, al ser un negocio y al dejar la lana que deja, entiendo el por qué no se tomaron ciertas medidas, ¿no? Pero creo que sí debió ser más categórico el castigo, al menos para la plaza, para el equipo y pues para la gente que fue, que tengo entendido que están en procesos todavía, ¿no? O sea, todavía no se les dictan sentencias ni demás, Ujú. pero bueno, eh, híjole, creo que estamos, no me atrevería más bien a decir que en este espacio, ¿no? El cual reitero el agradecimiento por estar o por considerarme. Creo que en este espacio va a ser muy difícil darle al clavo. Sin embargo, como te decía hace ratito, yo creo que por ahí, por el tema de salud mental está la onda, ¿no? O sea, creo que por ahí es el camino. Y, y creo que sí desde mi perspectiva, concuerdo con lo que tú dices. O sea, creo que el tema es tomar a los involucrados, a los detenidos, y no solamente de este suceso del Querétaro Atlas, ¿no? O sea, gente que forma parte de pandillas, gente que forma parte del narcotráfico, gente que ejerce violencia de manera, eh, pues, ¿cómo decirlo? Como frecuente en distintos escenarios, ¿no? Y creo que hay una chamba muy grande. Tú le decías, puede parecer utópico, pero yo creo que el trabajo constante y el que se le ponga tanto el foco como el presupuesto a estas investigaciones pueden dar mucha, o pueden ser muy fructíferas, ¿no? Creo que, creo que no se ha hecho hasta ahora. La chamba del psicólogo, al menos en México, no es, a ver, no quiero decir que no es apreciada, pero creo que sí no se le da el valor que debe de tener un psicólogo en la sociedad, ¿no? Entonces, un psicólogo, y no solamente un psicólogo clínico, o sea, no alguien que estudie, no solamente alguien que estudia la salud mental y el cerebro, ¿no? O sea, un psicólogo social que trae este comportamiento, eh, pues, pues macro, o sea, social como tal. Un psicólogo educativo que que está en las escuelas, ¿no? Con los niños y en los escenarios pues educativos meramente. Yo creo que sí se tiene que tomar muy en cuenta la chamba del psicólogo para poder darle forma a una sociedad mejor, ¿no? Yo creo que sí es una herramienta muy grande para la sociedad el psicólogo, ¿no? Ah, pero la gente va a creer que lo decimos porque somos psicólogos, ¿no? Pero no, no, la verdad yo creo que sí va por ahí, amigo. Sí, sabes, yo siempre he pensado que a veces como ciencia de la salud sí nos quedamos cortos, porque no hemos sabido comunicar precisamente lo que hacemos desde una parte más fácil. A veces pareciera la psicología en el afán de... porque mucho tiempo no fue considerada una ciencia.
Entonces, ya que tenemos métodos de investigación, métodos rigurosos, métodos para saber si los tratamientos funcionan, a veces me da la impresión, no estoy muy seguro si en todos lados, pero por lo menos en el país, sí me da la impresión de que no siempre trata de ser muy cercana a lo que nos podría ayudar o que la gente no lo ve tan cercana a poder mejorar a la sociedad. ¿Por qué? Porque me parece que los discursos que se han ido formando en torno a la psicología nos han hecho más daño que un beneficio. ¿Por qué? Porque si ves un programa de televisión donde sale una psicóloga, la psicóloga sin haberte evaluado, sin conocerte, aparentemente te dice, tú eres un frustrado porque tienes los pies cruzados y tienes la postura de esta forma, entonces eres una persona que no le gusta la parte de las críticas. Entonces, otro te dice, sí, mira, él está en su etapa de inmadurez y es por eso no hace caso a sus papás, pero no te explica algo que realmente esté sustentado en algo, sino a veces pareciera que es algo como que podrías encontrar en cualquier revista. A veces a mí sí me frustra mucho que a veces cuentas, por ejemplo, ahorita que es muy famoso TikTok, cuentas de TikToks de psicólogos o que dicen ser psicólogos, te dicen, ¿cómo descubrir tu personalidad con tres preguntas? Entonces, oye, no, pues, y que te dicen, no, yo atiendo pacientes y bueno, o sea, tranquilo, eso no es la psicología, ¿no? Y después hay otra parte que se está atacando entre yo hago cognitivo y yo hago psicoanálisis. Entonces es una lucha que en realidad ya debería de haber sido superada porque eso no nutre la psicología y no le ayuda realmente a la sociedad saber qué enfoque está más padre y cuál ayuda mejor, sino quizá podría ser muy cuestionado el usar un enfoque que no tiene un sustento validado, pero sí hay que empezar a hacer algo para Sí, realmente comunicar, decir, oye, como psicólogo no solo te voy a psicoanalizar, no solo voy a decirte si tu hijo está bien o no, porque a veces parecieras que socialmente tú ya nada más lo ves, es él, es tal. Pero eso lo podemos hacer todos, más o menos viendo ciertas actitudes porque estamos muy sí, acostumbrados a claro. eso, o sea, independientemente de cualquier carrera que estudies, mm, tú ves a lo mejor como abogado a tu cliente y a lo mejor se está agarrando así las manos y está agachado, pues está nervioso. No necesitas ser psicólogo para poder detectar eso. Pero Sí, a lo mejor aquí podemos comunicar que los psicólogos usamos pruebas que están, que están adecuadas a la población, que tienen que estar adecuadas al momento en el que está viviendo, que realmente fueron sometidas a un análisis súper grande para que los resultados que te den realmente sean certeros y que se evalúan constantemente sí, para ver cuando ya no están midiendo lo que realmente dice. Entonces, es bien difícil porque como tú decías, a veces tenemos un buen de ramas de la psicología, pero en la televisión nada más nos muestran que, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, que incluso en películas, así está el psicólogo con una libreta y en realidad está dibujando muñequitos en lugar de ponerle jugando atención. gato, ¿no? Ajá, jugando gato, cualquier otra cosa. Cuando eso, a lo mejor sí es en tono de broma y sí está padre, pero no sé hasta qué punto, como no somos una ciencia a lo mejor, o una rama de la salud que es como tan evidente el trabajo, sí nos aleja, ¿no? Porque a lo mejor los médicos, tuve una serie de médicos y están padres. Hasta tú quieres ser doctor, Sí, ¿no? Porque tú ves, y no está ser así una serie de Doctor House donde diagnostican nada más con ver y cosas así tan fumadas, pero tú ves como el proceso, como todo lo que van haciendo y se te hace interesante. Pero no es lo mismo en algo que no está tan permeado en la sociedad como la psicología. sí, fíjate que tocas puntos bien chidos, o sea, bien interesantes, porque yo también comparto algunas inconformidades al respecto de las cosas que tú dices, ¿no? Yo creo que esto nos da para hablar un chingo de tiempo más, pero por ejemplo, el tema del TikToker, ¿no? O sea, del TikToker psicólogo que te explica, hay una morra TikToker, no me acuerdo cómo se llama, que te explica los apegos, ¿no? Que te explica qué tipo de apego tienes y obviamente el tipo de apego va, según su teoría, devenir en alguna patología. Bueno, ella no lo maneja en términos de patología, pues, pero ella dice que tú vas a tener ciertas cosas y
sufres cierto tipo de apego, ¿no? Y no manches la cantidad de viewers, la cantidad de compartidas, la cantidad de likes que tiene, ¿no? Y entonces la gente que no conoce del tema de la psicología más que estas cosas, pues evidentemente va a tener un sesgo, ¿no? Un sesgo sobre qué es la psicología. Y entonces cuando tú les preguntas, ¿qué onda, cómo vas? Pues ni siquiera conocen la necesidad de ir a un proceso terapéutico, ¿no? De vivir un proceso terapéutico con un especialista, ¿no? Que ojo, bien importante, la ley de la salud mental en México te obliga a ser especialista, a tener una especialidad o un posgrado para poder dar terapia. O sea, no cualquiera de las personas Que no sales de la que carrera y ya, ¿no? egresan. Ajá, exacto, no egresas y órale, ¿no? Pásenme a mis 1000 pacientes. La verdad es que no, porque pobre de los pacientes de ese tipo de terapeutas que la neta son poco éticos. Entonces, creo que sí el escenario del programa matutino, ¿no? Del psicólogo que te da rasgos de tu personalidad y respetando completamente las ideologías y lo que rige a las personas, yo no lo veo muy diferente de alguien que te dice tu horóscopo, ¿no? O sea, la neta a mí me suena algo muy similar y no debería ser porque, como decías, o sea, la psicología como ciencia y como disciplina es muy rigurosa, ¿no? Y más en los últimos 20 años, ¿no? 25 años. O sea, es una disciplina rigurosa que, como dices, utiliza instrumentos validados, instrumentos adecuados a una población y que sí tiene el potencial de cambiar una sociedad, siempre y cuando le demos esa oportunidad y le demos, evidentemente, pues el peso que tiene, ¿no? Yo creo que por ahí va, amigo. Y mira, no sé si a ti te tocó hacer esto cuando estábamos estudiando, pero en la parte de psicología educativa, o no sé si supiste de algunos compañeros que tuviste durante la carrera, hacemos algo muy importante y que a mí, para ser muy honesto, el trabajo con niños no me gusta mucho, pero sí me gusta el trabajo con los papás, porque ahí es donde está el punto medular y lo que nos va a ayudar a cambiar las sociedades en los padres. ¿Por qué? Porque si tú ayudas a un papá a que entienda él sus emociones, que entienda a su hijo, que entienda las emociones de su hijo y que no vea a su hijo solo como un sujeto chiquito que no tiene poder de decisión, sino como un sujeto que tiene sus propias emociones, ¿no? Porque parece que cuando estás niño, lo que tú pienses como niño o sientes como niño no vale. Yo recuerdo mucho que había niños que yo escuchaba que decían, es que yo estoy enamorado de mi compañera durante algunos ejercicios que hacíamos en la escuela. Le decían, no, es que tú no sabes qué es el amor, no puedes entender qué es eso. Y hasta la fecha nadie podría decirte una definición exacta de amor y que comprende amar a alguien o no. Es súper difícil. Pero el hacer eso es Sí, limitar al niño a que entienda sus emociones y a que pueda expresarse, porque la próxima vez que él decida expresar algo, o que piense en expresar algo, se va a cuestionar profundamente si lo tiene que hacer o no. Porque es como, parece que hay que estar avergonzados de lo que sentimos. Ya sé que te guste a alguien, que algo ujú, no te guste, que no estés de acuerdo con cómo piensa cierto grupo. Obviamente hay que hacerlo siempre desde la parte de la empatía y entender que no le puedes decir eh, a tu prima que le gusta BTS, se ven iguales y cantan feo. Obviamente no, tal vez si le dices, oye, no me gusta y para mí no es el tipo de música que me agrada, es muy diferente, pero a veces pareciera que expresar lo que pensamos, lo que sentimos, es automáticamente atacar a los demás porque así nos han enseñado a que la gente no quiere escuchar ciertas cosas cuando en realidad son importantes que nosotros las expresemos. sí, sí, definitivamente y concuerdo. Creo que ahí en los papás y el trabajo emocional para con los niños nos puede dar un resultado muy agradable, creo yo, ¿no? O sea,
al respecto de lo que de lo que necesitamos día con día, ¿no? O sea, el hecho de que hoy, por ejemplo, haya tanto bullying en las escuelas, ¿no? O sea, que hoy el bullying traspase el escenario académico o el escenario escolar y se traslade al escenario de las redes sociales. O sea, nos, nos invita a pensar cuántas cosas hemos dejado de hacer con esos niños, ¿no? O sea, con esas personitas que, como dices, a veces creemos que los niños son adultos chiquitos, ¿no? O sea, que son adultitos que tienen que, por default, formar un criterio similar al nuestro. Y no, o sea, ellos están en un proceso formativo. Y hay muchas cosas que a mí hoy, ya a mis 30 años, pienso en el pasado y digo, ay, güey, pues esto cuando yo era niño no lo veía, no lo veía así, ¿no? O sea, evidentemente están en un proceso formativo y creo que es chamba de los papás, de los maestros y de la gente que te decía hace rato, estar al frente de todos, darle un cauce a esas emociones y a esa formación, ¿no? Porque al final los niños crecen creyendo que, como decías, ¿no? O sea, el hecho de cuestionarme algo o el hecho de expresar algo, pues me debe de avergonzar, ¿no? Pues como soy un niño, no sé. Entonces, pues pues me parece está bien interesante ese planteamiento y creo que sí debiese trabajarse por ahí. Y mira, si nosotros, como retomando ese punto, porque no lo logré terminar, esta parte de lo que te decía que hicimos en la escuela era talleres para padres. Y en los talleres para Ujú. padres lo que nosotros hacíamos es hablarles de temas que a lo mejor nosotros consideramos bien sencillos, pero a veces para las personas, imagínate una mamá soltera que tiene que trabajar, que tiene mil ocupaciones, que tiene que pagar luz, renta, que tiene que pagar el internet y no tiene apoyo de alguna parte de su familia, pues imagínate el entender todavía cómo criar a sus hijos y es complicado. Esta frase de nadie sabe ser padre considero que es correcta, pero también tenemos que acercarnos cuando somos padres a esta educación. A veces no es tan accesible porque a veces cuesta y deja todo el dinero, sino el tiempo. A veces no se tiene el tiempo. Pero sí es nuestra labor comunicar a lo mejor en cosas muy breves. Porque me recuerdo que en una ocasión estábamos hablando decían, es que yo tengo muchas dudas con mis hijos porque yo quiero que se involucren más conmigo, que pasemos más tiempo juntos, pero no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, él quiere cocinar conmigo, pero me da miedo que pique las cosas, que se vaya a cortar un dedo o que ponga algo en la estufa porque se puede quemar. Entonces, decir, bueno, entonces que haga cosas más sencillas. O sea, no es que se ponga en duda su capacidad, pero sí hay cosas que son potencialmente peligrosas, como que un niño corte un jitomate cuando tiene 7 años, ¿no? Se puede ir el jitomate y rebanarse un dedo, Con ¿no? los ojos Entonces, vendados, ¿no? ajá. Entonces, decían, pues a lo mejor que él ponga a lo mejor la parte final, ¿no? Por ejemplo, si es una sopa que lleva, no sé, cubitos de queso, pues a lo mejor él no pica los cubos, pero que los ponga. Que los ponga, a lo Ujú. mejor que él acomode la parte de la mesa, pero que si él quiere involucrarse en esa actividad, busques la forma de involucrarlo. ¿Por qué? Porque entre más tú te involucres con tu núcleo, vas a tener mucho más confianza de poder comunicar ciertas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no abrimos ese canal de comunicación? Entonces no tenemos la suficiente confianza para poder expresar algo, ¿no? Es como decías esto del bullying. A lo mejor el niño le dicen, mamá, es que quiero decirte qué pasa en la escuela. Ay, ¿qué pasó? Toño, estoy ocupada, acabo de llegar de trabajar. Mañana. Entonces, ya el niño ya a lo mejor es un niño que ya se siente muy mal, que ya no sabe cómo actuar, que se da cuenta que en la escuela le dicen, pues hay que ser machito, pues pégales a ver qué haces, o la maestra, ay, otra vez tú nada más te la pasas quejándote. Llega a su casa, la mamá le hace caras, la mamá le da ni le interesa. Entonces, él, desde su perspectiva, pues, ¿qué pasa? Tristemente a veces cuando las personas ven esta parte de la tríada del pasado, el presente y el futuro y no tiene ninguna parte de esperanza, ¿qué pasa?
se suiciden, porque no hubo Sí, comunicación, porque nadie entendió lo que pasa y porque a pesar de que conocemos estas cosas como sociedad, más allá de, como decías, de solo un grupo, de solo los psicólogos, solo los antropólogos, solo los médicos, como sociedad, bueno, pues ya pasó, pues triste, pero no trasciende de ahí. es una estadística. Sí, para la sociedad y para los grupos es una estadística. Y fíjate, creo que hablas de un tema que puede parecer sencillo como el hecho de cocinar, pero el hecho de no saber los padres cómo acercarse a sus hijos en un escenario tan sencillo como la cocina, nos dice que cuando son escenarios mucho más complejos y mucho más profundos, como la educación sexual, por ejemplo, estamos en problemas gravísimos, ¿no? Por fortuna, ciertos tabús al respecto de la sexualidad se han dejado de lado, porque creo que hoy por hoy, 2022, que es 15 de marzo del 2022, hoy por hoy no existe una hegemonía a nivel ideológico de una estructura moral que puso la iglesia en su tiempo, ¿no? O sea, creo que eso es importante y creo que eso le hizo mucho daño a las generaciones anteriores, ¿no? Sin embargo, esas generaciones y esos padres, o más bien los que hoy son padres, fueron hijos de esas sociedades, digo, de esas generaciones, donde poco a poco se ha ido rompiendo este tabú del tema sexual. eh, pero si no podemos hacer contacto con un adolescente en un escenario, como decías hace ratito, ¿no? Como de la cocina o como de las labores en casa o como de tu eh, quehacer escolar. O sea, no podemos tampoco acercarnos en temas más profundos. Este tema que el escenario que ponías del niño o de la persona que se suicida por no tener o hacer este análisis del pasado, presente, futuro, eh, creo que durante mucho tiempo, estoy casi seguro que un gran porcentaje de estos casos durante un tiempo han mandado señales de auxilio, ¿no? Oye, auxilio, 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 y no nos atrevemos a voltear a verlo. Entonces creo que también eso es importante mencionarlo, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que ser muy incisivos y estar muy al pendiente, aunque tengamos cosas en contra, ¿no? Como a lo mejor dices de la mamá soltera pues que no tiene otra más que chambear todo el día y llegar a su casa y hacer su quehacer y pues luego dormir a sus niños, ¿no? Creo que la chamba es fuerte, pero debe de hacerse, alguien debe de hacerlo. Y la verdad es que sí tiene que ser una parte más conjunta entre los papás, entre el gobierno, entre distintos niveles de la sociedad, porque como tú decías, eh, la familia es muy importante, la familia es importante. Y como mencionabas anteriormente, ya estas generaciones sí ya nos hemos cuestionado ciertas cosas que parecían hegemónicas en el pasado, como el que tanto se involucra el papá en la crianza de los hijos. Pareciera que anteriormente era un tema del papá nada más autorizaba los permisos, pero quien se dedicaba del día a día era la mamá. Afortunadamente se han ido cuestionando más los padres, se han ido poniendo cada vez más de acuerdo en la educación de los niños, en la educación de cómo van a forjar la crianza de la familia. Y es por esto que nos tendremos, como te decía, que nos tendremos que centrar en los papás de lograr que a lo mejor de estas carpas en las delegaciones que se hagan, así como cuando se hacen campañas que se gastan un buen de dinero en playeras del PRI que acaban siendo pijamas, ¿no? O con lo que tiras los domingos, Ajá, pues que ojalá, las mejores pijamas, sí, y perdón, duran años, ¿no? Que las duran mejores años. pijamas son las del PRD. Sí, Entonces, a lo mejor poner una carpa pequeña con un proyector, una computadora, eh, y
Y invitar a los papás, ¿no? Invitar, así como cuando te pasan los de Morena o los del PRD a decirte que votes, así, o sea, oiga, va a haber un taller para papás, dejarle un folletito, ¿no? A lo mejor que si quieres ahorrarte muchos recursos, pues no lo imprimas a color, a lo mejor nada más en blanco y negro, pero que tenga información así concisa, entonces sientas a los papás, te aseguras de que realmente hayan aprendido, a lo mejor aquellos que no, pues les dice, oiga, si quieren, me gustaría que nos dieran su contacto con fines de poderle darle seguimiento al aprendizaje o si hay otros talleres, pues que se les informe de manera más oportuna. Entonces, sentarlos, asegurarse de que hayan aprendido. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes todo el sistema de la educación y la educación que le diste 24/7. Y a lo mejor el papá ya modifica los estilos de crianza, ya entiende cómo poder hablar con sus hijos. Entonces ya no necesita estar realmente el psicólogo atrás de él o a un profesional detrás de él, sino él mismo con este conocimiento va a ir modulando su conducta. Claro, y que no necesitas ser a lo mejor tan, como decías, ¿no? Tan 24, o sea, no necesitas estar un psicólogo siempre con el padre. Yo creo que el hecho de ponerles ahí algún cuestionamiento que sí los haga reflexionar sobre lo que están haciendo, yo creo que eso de momento sirve mucho, ¿no? O sea, porque ya pues estás pensando a contrapelo, o sea, ya estás haciendo una crítica o más bien una autocrítica sobre tu manera de criar. Yo hoy te aseguro que no hay alguien o hay muy poca gente que te diga, pues lo haga bien o lo haga mal, así lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, yo creo que hoy estamos mucho más abiertos a la crítica. También hay personas que no están tan abiertas, pero independientemente de qué tan abierta o no, me parece que la información debería ser mucho más accesible. Para que independientemente digas, bueno, no sé si cuestionarme mis métodos de crianza, por lo menos que esa ligera curiosidad que a lo mejor te puede tocar como papá ya que vas a tener hijos o que ya ves a tus hijos en algún problema, que sea tan accesible como cualquier otra información para que tú hagas este ejercicio de poderte cuestionar. A mí me pareció muy, muy interesante y quisiera conocer tu opinión en esto que pasó en lo de Querétaro, ¿no? Que una mamá entregó a su hijo y que creo que para algunas mamás, para algunas papás y en general para cierta parte dirían, pero ¿cómo entregó a su hijo? ¿No? Pero pues lo pudo haber ayudado a escapar o no sé. Pero sí te habla de qué responsabilidad tenía la mamá y qué tan buena crianza que dijo, bueno, pues mi hijo sí hizo algo que no debió hacer y tienes que aceptar el castigo que te toque o las consecuencias. Sí, fíjate que me parece que es un acto de responsabilidad social muy grande, ¿no? El hecho de la mamá, porque como dices, o sea, muchas personas, alguien un día me preguntaba, ¿no? Alguien muy cercano, oye, ¿y tú me ayudarías a esconder un cadáver? ¿No? O sea, y la respuesta, o sea, la pregunta es una pregunta que salió así al azar, pero fue una pregunta que sí te pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuesto estás a ayudar a alguien que quieres y que amas? En este caso, pensando en la relación madre-hijo, o sea, creo que pocas relaciones tienen un vínculo tan fuerte como la relación madre-hijo, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás pues a cumplir una responsabilidad social antes de pues a lo mejor ayudar a tu hijo en un tema delictivo? Y me parece, o sea, mi opinión me parece algo correcto, ¿no? De la mamá. No es algo extraordinario, pero creo que es algo correcto. Y también me atrevo a pensar qué tantas cosas habrá vivido la mamá con ese güey a lo largo de su historia. O sea, porque la gente que hizo lo que hizo el sábado 5 de marzo en Querétaro no son personas que tuvieron esa explosión de violencia No, desmedida en sí ese fue ahí, momento, ¿no? Que ¿no? ese O haya sea, sido el creo que inicio. también es un...
No, no creo, honestamente. Yo creo que hay un proceso gradual. Sí, claro. Ujú. Entonces, esos procesos graduales seguramente los vivió la mamá, ¿no? Y la mamá seguramente dijo, no, pues ya sé que mi hijo está o es así, y ese día lo grabaron y pues aquí está el güey, ¿no? Ya ves, hijo, yo te dije que eso estaba mal desde el principio, ahí está, ¿no? Entonces yo creo que bien por la mamá, eh, digo, no sé tú qué opinas. Sí, quizá como decías, no tendría que ser algo sorprendente porque deberíamos de entender que una cosa es tener un vínculo, en este caso mamá e hijo, y el otro es respaldar todo por el hecho de que sea solo tu hijo. Ahí sí hay que tener una diferencia muy clara porque volvemos a esta parte del endogrupo y el exogrupo. No sé si te ha tocado ver algunos videos en Facebook donde agarran al- a un ratero y va la familia y dice, pero él es buen muchacho, no sé por qué lo golpearon. Es por esta parte del grupo, porque el grupo y la familia, y estamos muy acostumbrados a, a tener esta idea de que la familia nos va a apoyar siempre y de cualquier circunstancia. Y claro que es importante el apoyar a la familia, pero hay que entender que hay cosas que cuando ya dañan a la sociedad, cuando ya están metiéndose con la vida de alguien más, como fue el caso en el de en Querétaro, ahí ya no, ya no cabe el vínculo, ahí ya no tendrías que cuestionarte si tu hijo tendría que ir a la cárcel o no, porque cometió un acto, lastimó gente y tiene que pagar ante la sociedad su falta, pero siempre pareciera que cabe esta duda en, ay, pero si soy mamá, voy a ser mala mamá. Porque es peor que la gente piense que eres mala mamá a realmente ser una mamá que no tiene la capacidad de entender que su hijo está cometiendo un delito, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo, ya escuchándome un poquito más romántico, o sea, creo que el amor también es disciplina, ¿no? O sea, creo que el amar a alguien y el amar algo también es disciplinarlo. Entonces, pues seguramente dentro del amor y el dolor de la mamá, pues entregar a su hijo es un acto, pues sí, creo que de amor, de disciplina. Sí, completamente, pero a veces, como tú decías, nos parece sorprendente porque yo cuando vi los titulares en los periódicos, digo que los periódicos también son bien, ya que están en Facebook y en redes sociales, ya son bien así, bien. Sorprende madre, ¿no? Así, ¿no? O sea, tampoco tendría que ser así, el título vende a final de cuentas, ¿no? Lo que sí hay Sí, que clickbait, rescatar, clickbait. sí, el clickbait. Lo que sí hay que rescatar en todo eso es que sí tenemos que ponerle mucho más atención a los hijos y hay que entender que hay veces que la violencia es a veces. Esto no es justificable ni mucho menos, pero sí hay que entender la realidad de nuestro país. Y a veces la violencia sí es un medio para sobrevivir. ¿A qué me refiero? A una comunidad abandonada donde no hay trabajo, donde como adolescente, preadolescente, estás viendo que tus papás no tienen cómo darles de comer a tus hermanos y a veces es más fácil entrar al narcotráfico. Ahí sí es un proceso completamente diferente. La diferencia de alguien que va y ataca a alguien por Sí, la parte de qué camiseta decidió usar. Y, y sí hay que entender esa parte porque hay que atacarlas desde perspectivas diferentes. No podemos meter a todos en un mismo saco. No podemos decir, no, pues los niños que son narcos también están dañados por, por, al igual que los que hicieron la violencia en Querétaro. Ojo, son cosas diferentes. Quizá compartan sí, rasgos, quizá tengan cierto grado de afinidad en ciertas cosas, pero deshumanizar a alguien para sobrevivir y deshumanizar a alguien porque tiene una playera o piensa diferente a ti es muy diferente. Sí, sí hay que entender que a veces lo que nosotros creemos o el grupo al que nosotros queremos pertenecer no nos puede dividir como sociedad. ¿Por qué? Porque no sé si tú recuerdas esta frase que dice que no se habla de fútbol, de política ni de religión. Pero y de religión. sí tendría que hablarse y decir, yo pienso esto, tú piensas diferente de mí, pero no por eso ni yo soy mejor que tú, ni tú eres peor que yo, pero tenemos que
O sea, ya a lo mejor debatimos, ¿no? De esas pláticas que a veces parecen pláticas de borracho, donde debaten cómo solucionar los problemas del país, ¿no? En una mesa con un Six, Sí, pero y a lo mejor no llegas a nada, pero tienes que entender que ahí se acabó. O sea, sí, no puedes enemistarte por decir, ay, no, pues si te apoyas a tal partido, estás bien loco, entonces ya te voy a dejar de hablar. Entonces después nos vamos a pelear, cada vez que nos veamos nos sí. vamos a agarrar, porque no es el punto, ¿no? Sí, ese tema de tolerar las diferencias, ¿no? El tema de no censurar al que piensa diferente, creo que también adolecemos hoy por hoy de eso, ¿no? O sea, hoy, honestamente, y creo que muchos no nos atrevemos, y me incluyo, a tocar ciertos temas porque sé que son temas tan polémicos que se recurre a la censura y a la agresión y a la intolerancia para callar voces, ¿no? O sea, para callar ideas distintas. El tema de la política, la religión y el fútbol, eso es casi una costumbre, ¿no? Y casi nadie habla de eso, pero como dices, o sea, son temas incómodos que se deben de tener. Los papás deben de tener el tema incómodo del, oye, estamos sufriendo una violencia horrible en nuestro matrimonio y debemos de separarnos, ¿no? O sea, o sabes que tu hijo está involucrándose con amistades que no son tan convenientes y tenemos o debemos tener esa conversación incómoda con él y confrontarlo, ¿no? Entonces, creo que sí el confrontar ciertas ideas no significa censurar a las ideas del otro. En ciertos escenarios como lo de los hijos sí hay que poner muchos límites al respecto de conductas, pero en un debate, como decías, o en una plática como en una mesa con un Six, ¿no? Y unos Marlboro rojos platicando sobre los pedos de la vida, o sea, creo que no es suficiente y nada es suficiente como para hacer lo que pasó el día en el estadio, ¿no? O sea, yo te soy muy honesto, o sea, yo le voy al Cruz Azul. Muchos de mis mejores amigos son americanistas, pero de esos americanistas recalcitrantes, ¿no? De esos americanistas que no quieres, con los que no quieres platicar, pero muchos de mis mejores amigos son americanistas, ¿no? Y con esos güeyes cotorreo y nos tiramos muchas bromas y nos decimos muchas cosas, pero finalmente, pues eso ahí queda, ¿no? Y si yo me encuentro un americanista en la calle, no voy a llegar con un palo y le voy a dar un palazo en la cabeza porque es americanista, ¿no? O sea, creo que la gente sí debe de distinguir las diferencias y de respetarlas también. Sí, es importante porque las diferencias, es que diferencias hay en todo, pero a veces cuando nos amarramos a estas partes como más ideológicas y creer que estamos nosotros y somos dueños de la verdad, porque el problema no es irle al América, al Cruz Azul, a los Pumas, a las Chivas, ni que gane más uno que el otro. O sea, el problema es cuando tú crees que la verdad es y el único equipo que debería de existir y el superior a todos es, no sé, los Pumas. Entonces, cuando te enfrentas con otro equipo que a lo mejor te suena como puede ser equipos con mucha afición como América Cruz Azul, no, pues es que ellos son los que están mal, no sé por cómo le van a ese equipo tan inferior, ¿no? Y así empiezas en estos términos donde son absolutos y te ciegan. Y en el momento en el que Sí, te frustras porque no está saliendo bien como tú querías, a lo mejor tú dices, no, y vamos a golear 4-0, ¿no? Y a lo mejor en realidad van perdiendo 3-1, ya tu frustración, ya la forma en la que, en la que, en la que tú haces las cosas, ya va a afectar a alguien más. Yo recuerdo esta parte, fui a una final América Cruz Azul. Entonces, yo nunca he ido al estadio con playera por lo mismo. Nunca, 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 nunca. Porque es como un miedo de que puede pasar. Y es como algo sí, que sabes que puede pasar. Que en realidad está mal, ¿no? Porque tú podrías ir con cualquier playera y pues al rato echarte unos tacos, como decías, con tu amigo el que le va al América, ¿no? Pero recuerdo que estaba, no te digo, yo no llevaba ninguna playera
pero pues tú sabes quién le va al otro equipo porque pues festeja ciertos goles o te emocionas por Sí, ciertos ¿no? Porque jugadores. se enojan cuando sacan la amarilla, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo recuerdo que al lado de mí estaba un cuate del Cruz Azul. Entonces ves que en el estadio, pues cuando compras, pues te los tienen que pasar, ¿no? No hay suficiente espacio como para que el vendedor pase y te dé las cosas en tu mano, ¿no? Entonces, oye, ¿le puedes pasar esto para pagarle al vendedor? Y así, y así aventándome el dinero o así, ese. Entonces digo, pues es que eso no tendría que ser, porque ahorita pues, somos dos cuates viendo el fútbol, disfrutando un partido, más allá de quién gane o quién pierda, a lo mejor sí te frustra, oye, pero no tendrías por qué comportarte de esa manera. Sí, el otro no tiene la culpa, ¿no? O sea, ¿qué hizo la otra persona que te obliga a ser así? ¿No? Sí, nada, te digo, nada más es esta parte que tú te formulas, como decías, a los jugadores a veces, es que siento que sí se ha generado un discurso en el fútbol que no debería de existir, pero sí parece, no estoy muy seguro si en todo el mundo o nada más es en México, quizá a ti que te gusta un poco más el fútbol, no lo podrías decir, porque es como tal jugador, Chuchito López, estuvo en las Chivas, ¿cómo es que va a estar en el América? ¿No? Porque estas rivalidades de así de los setentas, ¿no? Me parece. Estas rivalidades bien fuertes Sí. donde era imposible imaginar que un jugador de las Chivas podía pasar al América. Pero si ya nos vamos a términos muy simplistas, el fútbol y el futbolista está haciendo su trabajo. Su trabajo y él le pagan por Es jugar un fútbol. empleado. Es un empleado, a final de cuentas, ¿no? Un empleado a lo mejor con un sueldazo, con diferentes beneficios, a lo mejor a los que la mayoría de la población puede tener en cualquier empleo normal, pero es como si tú eh, trabajas en Pepsi y después te ofrecen un puesto en Coca-Cola y te cambias. A lo mejor que te conviene más, te queda más cerca de tu casa, ¿no? Y ni modo que van a decir sus compañeros, ¿cómo te vas a la competencia, ¿no? Tú tienes que sentir Sí, los claro. colores, ¿no? Es que una cosa es ponerte la camiseta y decir, oye, este lugar me gusta, me pagan bien, me agrada, ¿no? Y que digas, y que hagas estos guiños a la afición, porque al final de cuentas, ellos también tienen que cuidar su seguridad, ¿no? Porque a veces también hay gente que los está siguiendo o porque o que los ataca porque no metieron un gol. También eso es un tema O los importante. aman o los odian, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor hacen esos guiños de, estoy muy feliz en esta casa, ¿no? O cuando salen tweets de, este jugador dijo arriba Chivas y ahorita está jugando en América. Pues sí, porque una cosa es como lo que él juegue y lo que él piense, ¿no? A lo mejor un día te contrata como psicólogo en los Pumas, pero pues tú le vas al Cruz Azul. Pues qué importa, ¿no? A final de cuentas, una Sí, cosa es claro. tu vida laboral, porque es un trabajo, y otra cosa es lo que tú pienses y cómo lo que sigas o a qué seas aficionado en tu vida personal. Sí, sí, sí. Y sí existen esas diferencias. Y existen en todo el mundo, ¿eh? O sea, y creo que de las más fuertes, o sea, a nivel Latinoamérica, Boca River, Flamengo Fluminense en Brasil, en España el Barcelona Real Madrid, en Alemania el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Creo que son de de las rivalidades más marcadas. Y sí, cuando ha habido transferencias de un jugador de un equipo a otro, sí como que se incendia la casa, ¿no? No debería ser, pero entiendo también el porqué. O sea, creo que también el fútbol es una bonita, eh, es una linda afición. O sea, me refiero a que el ser aficionado al fútbol es emocionarte, o sea, también es hacer contacto con muchas emociones, de euforia, de tristeza, pero siempre dentro del marco del respeto hacia los demás, ¿no? O sea, yo no, o sea, el hecho de que yo me ponga eufórico, me ponga triste, no significa que el güey que tengo al lado tiene que pagar por esa euforia o esa tristeza, ¿no? Entonces, pues es algo que no hemos terminado de entender. Creo que el meollo del asunto también se encuentra en la eh, escasa capacidad que tenemos de dejar las cosas en donde tienen que estar, ¿no? Y en el caso del fútbol es una de ellas, o sea,
güey, tus gritos y tus enojos y lo demás se tienen que quedar ahí. O sea, y no nos vamos a ser aficionados, a ser futbolistas. O sea, hay futbolistas de llano que se matan a golpes peleándose en un partido de fútbol. Se matan, o sea, pierden la vida. Madrean a un árbitro en un partido de llano de domingo, ¿no? Y, hay, y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, que no creo que sean unos mejores o peores, yo creo que hay consecuencias más lamentables que otras, pero entre los menos lamentables puede ser un ojo morado y unos raspones y la plática para cada fin de semana. Oye, ¿te acuerdas cuando nos dimos contra tal equipo? Y yo creo que eso es lo mejor. Pero cuando se pierden una vida o suceden ese tipo de cosas, o sea, hay gente que juega fútbol y que replega sus frustraciones en el ejercicio del fútbol. Güey, es un juego, no mames, ¿no? O sea, tranquilo, viejo, no va a pasar nada. O sea, si pierdes un partido, pues ya lo perdiste, ya. ¿Qué va a pasar? Todos han perdido. Messi ha perdido partidos. Cristiano Ronaldo, Maradona y Pelé perdieron partidos. ¿Qué? ¿No? Sí, lo que me parece muy importante de lo que dijiste es aprender a dejar las cosas y aprender también a no ser tan agresivos con ciertas situaciones. Porque esto que decías, tus gritos, tus enojos, que se queden en el estadio o cuando apagas la tele. Pero me parece que ese ejercicio es algo que no se practica muy a menudo entre la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes ver estos problemas cuando el jefe regañó a su empleado llega a su casa, le grita a su esposa y la esposa está enojada y le grita al hijo. Entonces, el niñito no, en realidad llega un momento en que no entiende por qué su mamá le gritó, cuando a lo mejor a veces los contextos hacen que las cosas sean diferentes, porque a lo mejor tu mamá, bueno, no tu mamá, ¿no? Un ejemplo, una mamá, para no estar ahí tan específico, una mamá un día tú dejaste tu perrito tiró algo y tu mamá le pareció gracioso, pero al otro día a lo mejor ya se enoja, pero también depende del contexto y de si tuvo algún mal día, pero sí hay que saber entender cuando los demás no tienen responsabilidades de lo que nosotros vivimos o lo que nosotros estamos sintiendo. Debemos de dejar de creer que todos nos van a entender y que la reacción es normal, porque pareciera que se empieza a normalizar esa reacción. Pues es que me gritó mi jefe y vengo enojado, entiéndeme, hay mucho tráfico, estoy hasta el gorro, entiéndeme que estoy enojado. Ok, entiendo que es estresante estar en el tráfico, es estresante hacerte 2 horas a tu casa, todo lo que tú quieras, pero cuando tienes de responsabilidad, cuando no es correcto responsabilizar a alguien más de lo cual no tuvo la culpa ni tiene el control, ¿no? No porque tú le gritas a tu esposa, si te dicen, oye, si le gritas a tu esposa vas a llegar en 20 minutos, pues claro que no, eso no va a pasar, ¿no? Entre Si le más mientas la fuerte, madre al que está enfrente de ti, ya vas a ajá, abrir el tráfico, ¿no? sí, ya va, de repente van a decir, ya la gritó, ábranse, ya que pase. Pues claro que eso nunca va a pasar, pero pareciera que, como decías, Sí, estas formas en las que tenemos, estas formas que nosotros hemos adoptado cada quien de liberar estrés, a veces son más perjudiciales para otras personas que para nosotros mismos. sí. Sí, amigo, definitivo. Pero bueno, pues con esto me gustaría darle un cierre a, a este, ¿Ok? a este capítulo. La verdad es que me gustó mucho haberte tenido aquí. La verdad es que me pareció una conversación bastante rica en que tocamos temas tan interesantes que pudimos ir desmenuzando. Como decías, a lo mejor en este espacio y en este tiempo que tenemos, a lo mejor no podemos desmenuzar el tema como nos gustaría. Pero me parece que fue muy importante que diéramos estos puntos de vista y que también las personas que nos escuchan conforme vayan conociendo estos temas, vayan haciendo una mejor sociedad y que todos juntos podamos contribuir a que vaya mejorando las cosas de violencia en nuestro país. No sé si
¿Quieras decir algo más? ¿Algún otro comentario que quieras decir antes de despedirnos? No, pues primero que nada agradecerte, amigo. La verdad es que me la pasé muy bien. Creo que este tipo de conversaciones pues nunca regresan vacías, ¿no? Me refiero a que siempre te llevas algo y siempre eh, eh, reflexionas en algo y creo que ese es el fin último. Pues para la gente que nos escuchó, pues gracias. Que, como dices, o sea, que se lleven igual esta reflexión a casita. Y pues ya por último, si ven un partido de fútbol, no se pongan locos, ¿no? O sea, no espanten a nadie, griten los goles, enójense de lo que se tengan que enojar en el partido y luego ya, ahí lo dejan, ¿no? O sea, ahí que se quede. Ya no somos changos para agarrarnos a golpes por cosas que podemos dialogar, ¿no? Entonces, es importante también que sepamos hacer diálogos, respetar diferencias y no comportarnos como lo vimos en Querétaro. Perfecto, pues hasta acá dejamos este capítulo. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast o cualquier plataforma de podcast que ustedes sea su favorita. Y también pueden ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube. Espero que estén muy bien. Esperamos sus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, cuídense. Listo, amigo. Va que va.